Hablemos de los riñones. Los riñones son dos órganos retroperitoneales que se encuentran a nivel de las vértebras T12 y L3. Estos cumplen múltiples funciones, entre ellas la excreción de desechos, por ejemplo los desechos metabólicos nitrogenados, que son lo que es la urea, el amoníaco, que son desaminaciones de los aminoácidos, es decir, una descomposición de estos. También la creatinina, que es de la fosfocreatina, el ácido úrico, de los ácidos nucleicos. También tenemos la urobilina, que es la descomposición de la bilirrubina. De sus funciones es regular el pH sanguíneo. Pues resulta que el riñón excreta bicarbonato, lo cual es un compuesto que ayuda a amortiguar los niveles de acidez en la sangre. Y pues se produce un intercambio entre bicarbonato de la excreción de los riñones y el hidrógeno proveniente del plasma sanguíneo. Por otro lado, también juega un papel muy importante en la presión arterial, puesto que aquí participan dos tipos de hormonas, una que es la aldosterona y otra que es la antidiurética o vasopresina. Estas hormonas lo que van a hacer es ayudar a retener el sodio y el agua. Cuando hay demasiado sodio y agua, lo que se va a producir es que se aumente el volumen de la sangre, es decir, la volemia. Y cuando se aumenta la volemia, va a aumentar la presión arterial. Sin embargo, estas no son sus únicas funciones, puesto que también cumplen funciones hormonales. Entre ellas destacan dos, que es el calcitriol y la eritropoyetina. El calcitriol es una forma activa de la vitamina D y esta ayuda a la formación de calcio, que son muy importantes para el cuerpo. Por otro lado tenemos la eritropoyetina, que es una hormona que ayuda a estimular la formación de glóbulos rojos, también conocidos como hematíes o corpúsculos rojos. Ahora bien, vamos a hablar acerca sobre un poco de la anatomía externa e interna de los riñones. Bien, como se puede observar en la siguiente ilustración, tenemos dos riñones. Bien, vamos a comenzar diciendo que el riñón está conformado por dos polos, uno superior y uno inferior. También por dos lados, que es el lado medial y el lado lateral. Y por dos caras, una cara anterior y acá podemos ver la cara posterior. Ahora bien, entrando un poco más a profundidad sobre la anatomía interna de los riñones, aquí podemos ver un riñón con un corte coronal o frontal y podemos ver a los dos principales componentes de los riñones que lo conforman. Por una parte podemos observar lo que es la corteza renal, que vendría a ser esta partecita de acá. Toda esta parte de acá viene a ser la corteza renal y la médula renal, que vienen a ser estas pirámides de aquí. A estas se las conoce como pirámides renales. Bien, y la parte intermedias, estas se las conoce como columnas renales. Ahora bien, al hablar de riñones, debemos tener en cuenta también que existe una estructura funcional y estructural que permite todo este proceso de filtración, excreción y reabsorción de agua y nutrientes. Esta estructura se la conoce como la nefrona. Aquí podemos ver una imagen en donde se aprecia la nefrona. Como podemos ver aquí un riñón con corte coronal, justamente en lo que ya les había mencionado, en la médula renal, se puede ver la nefrona. Todo esto de aquí es la nefrona. Esa estructura de nefrona. Hay dos tipos de nefronas, nefronas corticales y yuxtamedulares. Bien, consta de dos estructuras, que es el corpúsculo renal y el túbulo renal. En el corpúsculo renal abarcan dos porciones, que es el glomérulo, que es esta parte rojita de aquí, y la cápsula de Bowman, o también conocida como cápsula glomerular. Aquí en el glomérulo prácticamente, bueno, son capilares, especialmente se lo conoce como capilar glomerular, y más adelante, bueno, más a detalles, también hay otro capilar llamados capilares peritubulares, pero bueno, ese es otro tema. Y consiguiente tenemos la cápsula de Bowman, que es el lugar en donde el filtrado del plasma pasa a esta estructura. ¿Para qué? Para que posteriormente vaya al túbulo contorneo proximal. Se llama proximal porque está más próximo de la cápsula de Bowman, es decir, está más próximo de donde empezó el filtrado. Y a la asa de Henle,
que es una porción demasiado larga, como podemos ver aquí. Hay una porción descendente y ascendente. El túbulo contorno distal y túbulo colector, que aquí van a pasar a los conductos papilares, que como ya les había mencionado anteriormente, van a pasar a las cálices menores y mayores para poder formar la orina.